Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta mañana. Como cada mañana, le damos las gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad y por estas misericordias. En el antiguo pacto, todo el contumaz era porque violaban la ley. Esta ley no era para los gentiles, obviamente. ¿Por qué el gentil ha tomado la ley? Por dinero. La ley era muy difícil para todo el mundo. ¿Qué trae a que las personas, los concilios, abracen la ley, tomen la ley, algunas de las cosas de la ley? El Malaquías 3:10, que era de la ley, la prosperidad, son términos avaros. La doctrina que se implementaba en la ley era para los judíos. ¿Cuál era la Biblia, si así le pudiéramos llamar nosotros, para los judíos? La ley. Esa ley, informándole al mundo entero, esa ley no era para ningún gentil. ¿Por qué el gentil, los comerciantes de la palabra, han tomado la ley? La ley la han tomado única y exclusivamente por dinero. Pero la ley era muy difícil de llevar. Esto era muy difícil de llevar. La ley, por 2 o 3 testigos que fuesen y dijeran que había violado la ley, lo mataban. Lo mataban. Y la ley era tan difícil, todo el mundo tenía que estar sujeto a la ley. Es algo inconcebible que Cristo nos redime de esto que llamó maldito. Llamó maldito. Esta ley era bien difícil. Hoy día hay tantos obreros de la ley. ¿Cuántos obreros de la ley, habiendo ya Cristo muerto? Y yo le pregunto a todos estos ministros asalariados, antes de Cristo venir estaba la ley. Al venir Cristo y seguir con la ley, yo pregunto, ¿a qué vino Cristo? No entiendo esto. Esta ley fue dada para los judíos. ¿A qué vino Cristo entonces? Esto es una difamación grande. Es un término contumaz. Porque esto es una abominación. Cristo viene para darle una oportunidad al gentil.
donde había una ley que solamente le correspondía a los judíos. Yo reto a cualquiera que me diga a mí que esa ley iba también a los gentiles. Los reto como una vergüenza. Esa ley única y exclusivamente era para los judíos, donde se diezmaba, donde estaban los Dios te bendiga, donde estaba la prosperidad. Yo no entiendo esto. Invalidar la palabra de Dios, estableciendo las cosas que Cristo nos libró, es una abominación. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es como si le dijéramos a Cristo, tú no nos has librado de esta maldición. Nos gusta la maldición. Queremos vivir esa maldición. Usted se pone a buscar el origen de la ley que vive en los concilios, las religiones, donde el mundo está atrapado, y se establecen en dos términos: diezmo, prosperidad. Ellos no te predican de Cristo nada. Nada. Es una vergüenza usted escuchar cualquier mensaje de estos farsantes, porque todo se relaciona con el dinero, con la prosperidad. Es insólito esto. Insólito. Estos términos no son los de Cristo. No son los de Cristo. Es algo inconcebible. El mundo está viviendo todas estas cosas atrapado entre doctrinas de demonios, porque el establecer su propia doctrina, invalidando la de Dios, tienen que venir de los demonios. Y el mundo defiende este engaño. Y yo les reto a cualquiera. Me pueden escribir en el Facebook, usted le puede tocar puerta y decirle, mira, ahí anda un morenito del nuevo pacto de Jesucristo diciendo que le pruebe que la ley introducía a los gentiles. La ley de los Malaquías 3:10, la ley de los Dios te bendiga, de la prosperidad. Usted se lo puede decir, Luis Pérez, ellos saben quién es Luis Pérez, que los reto a todos que me digan dónde introduce a los gentiles. Estos son términos abominables, más que contumaz. El mundo ha comprado todo esto y todo el mundo pertenece a una religión y ellos se han distribuido la imagen de Dios como si fuesen animales. Lo han encerrado en corrales, para así decirle, a las distintas religiones. Y cada uno pues tiene su ordeño. Estos son míos. Y estos sí dan leche, para no decir dinero. Porque como lo tratan como animales. Y ellos cuando no dan leche, para no decir dinero, le importa que se mate. A ellos les importa lo que sea, por eso no da nada.
Pero si da dinero, es como si fueran, como tratan como animales, como cuando una vaca da mucha leche. Eso hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo. Esa vaca da leche, uff. Es lo mismo que si usted da mucho billete allá. Pero usted no da nada. ¿Qué le importa a ellos que usted se largue de allá? Oye, el deseo de ellos es que oye, ojalá no aparezca nunca más por ahí. Pero, si usted falta un domingo y se le aparece en el lunes ayer. El lunes. Si no se le aparece en el mismo domingo. Y lo llaman incansablemente. ¿Por qué no vi? ¿Qué le pasa, hermano? Oiga, aquí lo extrañamos. Es mentira, hermano. Después de una breve pausa comercial, le voy a hablar de este término de abominación. ¿Qué más que contumaz? Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado. Edinson Refricar con el teléfono 809-576-2380. De igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, a solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto tú vayas a necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Bien, amado. Vamos a tratar esta parte en los días de la carne, porque Cristo vino a vencer la ley. Y dice aquí las Escrituras, escuche esta parte, porque de aquí lo vamos a llevar directamente al Espíritu entonces, al Evangelio de Jesucristo. Y dice aquí la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 35. Escuche bien. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella. Escuchen bien los términos, porque de esto se ha hecho una profesión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estuvo usando una alegoría
por la dispersación que tenía la gente sin un horizonte de la fe. Y todo el mundo estaba disperso, no sé con qué pensamiento, no sé con qué término de doctrina, y esto provoca en el Señor esto que estamos escuchando. Tuvo compasión, tuvo compasión de la gente. Entonces, para que pudiésemos nosotros entender, bueno, pues entonces usó la alegoría del pastor. Dice, como ovejas sin pastor. Está poniendo una alegoría que la han hecho una realidad por dinero. Y es una difamación grande porque le están diciendo a la imagen de Dios animal. Si lo que han usado estos términos como profesión supieran que le están diciendo también a Dios animal, creo que no lo usaran. Porque si yo soy la imagen de Dios, si yo soy la imagen de Dios, y alguien me está poniendo a mí como un animal, enseñándome, entre comillas, la palabra de Dios, está diciendo que Dios, la imagen de Dios son animales. Entonces, una imagen es una similitud de lo que estamos hablando. Entonces, en este caso, la similitud de Dios es un animal. Wow. Yo creo que cada persona, cada pastor, sin cabra y sin oveja y sin vaca, sin nada de eso, llamado así erróneamente, al escuchar esto, es muy probable que se pueda retractar si tiene fe en Dios, si lo ha hecho por ignorancia. Bien, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, escuchen bien esto, que no estamos hablando de animales. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Habían tantas personas desinformadas de la verdad. Y él le dijo a sus discípulos, para traérselo en un vocablo que usted lo puede entender, cuánta gente desorientada, sin fe, sin conocer la verdad. Hacen falta obreros para esta gente. No vaya usted a creer que es un panal de miel. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos. Y cuando le dijo esto, no estaba hablando de vaca, ni de cabra, ni de nada de eso. Hablando de personas creadas por Dios. Aquí le dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hay tantas personas que me dan lástima. Creyéndose en su casa que pueden ser salvos. Aquí tenemos una función de obrero, de siervo de Dios. Me da mucha lástima los que se justifican a sí mismos. Me da mucha lástima aquellos que pueden tomar las redes sociales para ellos tener una relación contra Dios. Para ellos hacer participación, compartir cosas que no son de Dios. Y tú no encuentras un mensaje. Estos mensajes tú no los encuentras en su Facebook. Tú no lo encuentras. No aparece un mensaje de esto compartido. No aparece el instinto siquiera de trabajar.
Todos tienen una justificación en su casa. Yo le digo a los que han creído, porque hay personas que no han creído, que tristemente hay que tenerlo apartado. Y ustedes se van a dar cuenta que hasta el apóstol Pablo dijo que había que apartarlo. Son personas que ni siquiera se adhieren con humildad. No se adhieren con humildad al cuerpo. Y si no son capaces de aceptar incluso una disciplina, mucho menos para trabajar. Vaya y friegue plato. No, yo no voy a hacer eso. Son rebeldes. A esto le llamamos contumaz. Hacen falta obreros. Pueblo dominicano, usted que está en su casa. Oiga, usted que está en su casa, Dios le está haciendo a usted un llamado. Hay que trabajar. Vemos un mundo cegado, engañado por diferentes términos de doctrina. Esto mismo fue lo que el Señor vio. Esta dispersación sin orientación de la verdad. Yo, a la verdad, si el Señor me permite construir, vamos a tener un trabajo arduamente fuerte por pueblo, donde vivan cada uno de los hermanos. En esto cada día tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra familia, de los amigos, que no hay amigos en esta palabra. Y cuando usted ignora toda esta cosa, es que usted está condenado, pero hace rato. El árbol que no da fruta es cortado y echado en el fuego. Dios no se equivoca al decirlo. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Usted puede morir mañana y la condenación eterna, nadie lo librará. Y si alguien supiera lo que es la condenación eterna, corriera. Le tengo una información para los ministros fraudulentos, que los reto a que me den una participación de un gentil en la ley. Los reto a que me den una participación de un gentil en los diezmos. Los reto para que me den una participación de los gentiles en la prosperidad. Los reto para que me den una participación bíblicamente de los gentiles en que Dios te bendiga mucho y que Dios te bendiga más. Debe darle vergüenza. Se lo voy a decir. Debe darle vergüenza. Los reto bíblicamente. Que me pongan el texto, versículo bíblico del Evangelio de Jesucristo, que está en 14 libros. Oye, son muchos, 14 libros. Desde Romanos hasta el libro de los Hebreos. Los retos. Bien, aquí en el capítulo 10, escucha la información que le da contumaces. Ahí mismo en Mateo ahora, capítulo 10. Llamando a sus 12 discípulos que le había dicho, oye, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, al trabajo de este engaño que hay en el mundo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, porque no lo tenían. La ley no tiene espíritu. El que estaba en la ley tenía a Dios que darle espíritu. Ahora en esta gracia, el que cree es templo del Espíritu Santo. A la verdad, que están tan cegados de entendimiento que prefieren una ley que no le pertenece al gentil, que solamente produce engaño. Bien, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es lo mismo que se está aplicando. Y en el nombre de Jesucristo te he hecho fuera. Yo no he hecho fuera a nadie. El diablo huye de mí. En la Biblia dice, en Juan, capítulo 8, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Al que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente. Esta palabra hace libre a uno. Esto no hay que estar reprendiendo a nadie ya. Bien. Aquí dice en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles. Escuche, que esto es lo que los concilios trapan, y usted va a saber por qué. Escuche bien, que eran los de la ley. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano. Escúcheme, los nombres de los 12 apóstoles, estos son, primero Simón llamado Pedro, ese es más, y ese es el apóstol de la circuncisión, o sea, de la ley. Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Escuche lo que dice aquí, amado. En el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Oiga, usted no sabe lo que significan instrucciones. Oye, pero llévele estas palabras, búsqueselas en el Google, para que ellos puedan entender, los llamados pastores sin ovejas, qué significan instrucciones. Porque a estos 12 apóstoles, aquí dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentil no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis. No vayan a los gentiles. Entonces, ustedes van a saber ahora todo esto. Si a los discípulos se les dijo a estos 12, no vayan a los gentiles, y se habla de 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles son de la ley. Son de la ley. El número 13, el único apóstol que hay, es el de la gracia. Pero a estos 12, el Señor le dio instrucciones. Mira, usted, es como si le dijeran, ustedes son de la ley. Aquí le está diciendo, en el versículo 6, sino, id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios reservó el apóstol Pablo para esto. Pedro, todos fueron colaboradores de él. Todos. Si usted se lee Gálatas capítulo 2, enfrentó a Pedro delante de todo y le dijo, usted está de condenar. A Pedro, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ya la ley, Cristo la había vencido. Y si usted se lee esa parte, se la voy a leer, hermano. Aquí dice en Gálatas capítulo 2. En el versículo 11, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Escuchen lo que
Le dice Pablo, el único apóstol que queda. Oigan, ministro no sé de quién, escuchen esta parte. Es un término muy contumaz, abominable. Es la blasfemia contra Dios. Aquí le dice el apóstol Pablo, el único, habían 12, y ellos eran todos colaboradores de este. Le dice aquí en el 11, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Usted se imagina? El que le predican los concilios, el que hablan de la Basílica de San Pedro, los papas, y todos los concilios abrazan. ¿Por qué no se van al único apóstol que hay? ¿Por qué? Porque no hay Dios te bendiga. Porque no hay diezmo. Porque no hay prosperidad. Es el evangelio de salvación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No le conviene. Aquí no hay papa. Aquí no hay monja. Aquí no hay pastores. Aquí no hay nada. Aquí hay colaboradores. No le conviene. Aquí hay obreros en Jesucristo. Siervo de Cristo. No conviene. Aquí no hay jipeta. Aquí no hay nada de eso. Pero cuando Pedro vino de Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión de la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo doy textos bíblicos. Escuche, el único apóstol que hay, y hay tantos farsantes, engañadores, que se llaman de que apóstol. Ellos no hay apóstoles ya. Nadie es apóstol. Oiga, lo que hay es otro y colaboradores en el evangelio de Jesucristo. Y por eso ellos huyen. Porque le encanta el dinero, le encantan los Dios te bendiga mucho. Dice aquí en el 14, pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo, Pedro no andaba conforme a la verdad del evangelio, porque Pedro era el apóstol de la ley. Todos los que están bajo esas condiciones están de condenar. Bien, aquí le dice delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? A Pedro se le dijo, no obligues, no seduzca a los gentiles a judaizar. Y entonces, estos que difaman la palabra de Dios, llamándole animal a la creación de Dios, no solamente introducen una mala doctrina, sino que atrapan el pueblo en un judaísmo, donde el apóstol Pablo le dijo a Pedro cara a cara, tú estás de condenar a Pedro. Y si le dijo eso a Pedro, tenía más autoridad que Pedro, tenía más autoridad que todos los apóstoles. Todos fueron colaboradores de él. Y ahora, con la misma autoridad que me da mi Señor Jesucristo, le digo a todos los que están atrapados en esa dirección, están de condenar. Y le voy a explicar que tengo más que razones para eso. Y que puedo hacerlo. Vamos a Romanos capítulo 2. He hecho retos para que me prueben bíblicamente eso. Póngame el versículo bíblico. Pónganlo.
Si buscamos ahora en Romanos capítulo 2, versículo 11, Romanos capítulo 2, versículo 11. Yo no soy asalariado para yo ponerme a dar salto como un gorila y que cuánto dicen amén. Oiga, si usted en su casa quiso decir amén o no quiso decir amén, en su casa, son su problema. Lo que yo le puedo decir a usted es una cosa, que esta palabra, con el amén suyo y sin el amén suyo, se van a cumplir en la justicia de Dios. Ni siquiera basta el amén suyo. Es que ese amén esté acorde con los hechos que contempla esta palabra. De lo contrario, ni siquiera su amén sirve. Ellos no le pueden predicar eso. No pueden. Bien, aquí en el versículo 11 dice, Gálatas capítulo 2, versículo 11, mándeselo a esos ministros a ver si ellos tosen. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es un Dios justo. Porque todos los que sin ley han pecado, que en esta gracia, por eso le digo a la iglesia del Nuevo Pacto, manténganse caminando en un hilo, porque Dios es fuego consumidor. Y a la verdad que estoy recibiendo instrucciones de parte de Dios de que van a haber personas rechazadas del Nuevo Pacto. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Yo no me voy a pedir por nadie. Tú estás de gracioso creyendo que en esta gracia tú puedes andar como te dé la gana y hacer lo que tú quieras. Bueno, pues sin ley perecerá. Mira qué sencillo esto. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos estos ministros que han tomado los diezmos de la ley. El Dios te bendiga de la ley. Oiga esto, todo esto que han tomado, estas cosas de la ley, tienen que estar preparados. Usted que no deja de diezmar, usted que pertenece a un concilio, que todo esto que ellos desarrollan como término de enseñanza y doctrina es de la ley, usted tiene que prepararse para eso, para esto que se va a decir ahora. Aquí dice, y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Escuche, que esto es una vergüenza para todo lo que se llaman pastores, pastoras, apóstoles, no sé, será del diablo, porque esto no se registra bíblicamente, ¿no? Porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Tú te apoyaste en esta gracia para hacer lo que tú quieras, sin ley perecerá. En esta gracia perecerá. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ay, ay. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Tú tomas la ley, pero tú no cumples con ella nada. Eso es peligroso. El gentil tiene que saber lo que es el Evangelio de Jesucristo para que no sea contumaz, abominable y la blasfemia contra Dios. Dice aquí en el 14, hermano, porque cuando los gentiles que no tienen ley, escuche esta parte, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no hay Dios te bendiga, Malaquías 3:10, prosperidad, no hay nada de esto, los carros del faraón, no hay nada de esto
cuando los gentiles que no tienen ley, escuchen ustedes que están engañados, atrapados en diezmos y en cuantas cosas más, por esto que lo ponen como animales. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, en los hechos hacen lo que es de la ley, como costumbre lo que es de la ley, aplicándolo como algo natural, en su naturaleza. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, ¿te gusta la ley? ¿Te gusta lo Malaquías 3:10? El Dios te bendiga, la prosperidad, y a usted que diezma también. Y que dice que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga más, usted también será juzgado por la ley. Yo no busco lo terrenal, yo soy un bendecido. Aquí puedo andar sin 5 pesos en el bolsillo, hasta con hambre, y soy un bendecido, porque somos bendecidos en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Los Dios te bendiga están bajo la herencia terrenal, negando a Cristo. Dice aquí, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la sobrescrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiendo su razonamiento. Hay una conciencia que te acusará, violaste la ley, aquí la violaste. Imagínense esta ley, hermano, ojo por ojo, diente por... Hasta en un velorio, hermano, era inmundo uno. Eso es lo que se están gastando los Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga más, la prosperidad, los diezmos, y todas estas cosas que se hacen en una práctica, que ya la hacen por naturaleza. Aquí dice algo aquí dice algo en el 16, que no solamente lo dice, escuche esto, pastor no sé de qué, pues no tienen nada. No solamente lo dice para los gentiles. Este apóstol número 13, y yo digo que no es el número 13, el número 1, porque es del Evangelio de Jesucristo. No se menciona como el número 13, es el único que hay. Es para judíos y para gentiles. Y por si usted no lo sabía, no sé dónde meterán la cabeza estos engañadores cuando llegue este momento que le vamos a presentar aquí ahora. Y a usted también que defiende estos términos de los Dios te bendiga, y a mí nadie me saca de aquí, y yo pertenezco a esta religión. Todas ellas, escuche lo que dice aquí, en el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, aquí no hay Malaquías 3:10, aquí no hay ley, aquí no hay antiguo pacto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Quién podía decir eso? El único que podía decir eso conforme a mi evangelio. Va a juzgar Jesucristo conforme a mi evangelio. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Va a juzgar Jesucristo conforme a mi evangelio. Pues se lo voy a aclarar. Este hombre, en 2 de Corintios capítulo 12, usted lo puede leer, dice que fue trasladado al tercer cielo, donde Dios le dio palabras a Jesucristo, palabras inefables, difícil de explicar, y que usted la está entendiendo ahora, porque esto es un misterio escondido y que ahora a usted se le está divulgando.
estas palabras las escribió el apóstol Pablo, pero las instrucciones de lo que iba a escribir se las dio directamente nuestro Señor Jesucristo en el tercer cielo. Esto fue más grande que todos los profetas. Los profetas oían la voz de Dios. Este estuvo en el tercer cielo, donde la recibió de ahí a ahí. Esto es importante que usted se lea ese capítulo. Déjame ver si el tiempo me da para leerle algo de esto. Esto es tremendo. Van a ser juzgados por ese evangelio. Que a él se le dio, él dice, mi evangelio, porque ese fue el que el apóstol Pablo, el Señor le dio. Y a los 12 le dijo, no vayan para allá, ustedes no tienen nada que ver ahí. Nada que ver ahí. Por eso le dijo a Pedro, delante de todo, tú estás de condenar a Pedro. A Pedro le dijo que estaba de condenar. ¿Quién podía decirle eso a Pedro? El apóstol de la ley, el apóstol de la circuncisión. Solamente el apóstol Pablo. Había que respetar esa parte. Había instrucciones de Dios directamente para salvación de judíos y no judíos. Fíjense que aquí dice, hermano, en 2 de Corintios, vamos a buscarlo, en el capítulo 12. Dice en el versículo, hablando desde el 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aquí oigo yo mujeres que no pueden ni siquiera predicar y hombres que fueron trasladados, que el Señor les mostró un infierno. Hermano, yo no puedo estar cerca de vara de guayaba. Se la tallo, hermano, por charlatanes. Oiga, le doy 30 tallazos para que se arrepientan en la ley y entonces vengan y se reconcilien en la gracia. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar. Y aquí entonces en Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice que todos los secretos de los hombres serán juzgados por Jesucristo conforme al evangelio que se le dio al apóstol Pablo. Entonces, en ese evangelio que se le dio al apóstol Pablo, no hay diezmo, no hay Dios te bendiga, no hay prosperidad económica. Todo lo que habla para que sea enriquecido con toda liberalidad, en conocimiento, en sabiduría. Esa es nuestra riqueza. Esa es nuestra riqueza. Al contrario, se le da una galleta sin mano en 2 de Corintios capítulo 8. Porque ahí se establece la igualdad donde no existe la pobreza. El que recogió mucho no tuvo más. El que recogió poco no tuvo menos, para que haya igualdad. Ninguno de ellos, porque son avaros, van a querer vivir este evangelio. Pero yo le voy a decir algo a ustedes. Van a ser juzgados por el evangelio que se le dio al apóstol Pablo, que fue trasladado al paraíso, y que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo, mira, escribe estas cosas. Iglesia Nuevo Pacto Jesucristo, la mies es mucha
los obreros poco. Despégate de las redes sociales, despégate de este mundo de afuera, ven a la mies, trabajemos para que esta información de vida pueda llegar a las personas. Trata de entrar y de estar en el propósito de Dios. Te guste o no te guste. Este hombre que fue trasladado al tercer cielo, él decía, preso en cadena en mi Señor Jesucristo. Este hombre fue el único que pudo decir estas palabras que voy a decir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este hombre dijo tantas palabras que nada más él las podía decir. Ni Pedro ni ninguno las podían decir. Imítenme a mí como yo al Señor. Usted tiene un evangelio errado. Esos son términos contumaces de que nadie me saca de ahí, que yo tengo mi doctrina. Si usted quiere ser salvo, yo le digo a usted una cosa, en Romanos 2:16 dice que usted va a ser juzgado por el evangelio de Jesucristo que Él le dio al apóstol Pablo. Y si usted no está conforme a ese evangelio, su lucha es en vano. Este mensaje, dígale a cualquiera de estos ministros que tengan pantalones para escucharlo, envíeselo y mándenle una nota primero. Dice Luis Pérez que tengan valor para escuchar esto y que me escriban a mí, que me den los textos bíblicos del evangelio de Jesucristo que está después de la muerte, que contempla la doctrina de ellos. Hermano, he predicado palabra para salvación, pero si usted se quiere perder, hermano, usted puede seguir en sus actitudes. Usted pagará el precio de su rebeldía. Hemos llegado a la parte final. En este día el tiempo de televisión se respeta, pero mañana traeremos un programa similar. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.